Muy buenos días, doctora. Un saludo de parte de nuestro grupo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la medicina china. Mi grupo está conformado por Abacharianis, Abdul José, Abreu Antonella, Así Marve, Acosta Génesis, Acosta Tenaida, Afanador Ilse, Aguilera Oriana, Alemán Patricia y mi persona. En este seminario estaremos hablando principalmente del marco geográfico de China, de la concepción de la enfermedad, aportes clínicos, modalidades terapéuticas como la dieta, la acupuntura, moxibustión, iatroquímica, plantas y cirugía. También de las celebridades de la medicina china, biografías, obras y legados. Carácter científico de la medicina china, organización de la praxis médica, disciplinas médicas conocidas y aportes. Empezando por el marco geográfico. La actual República Popular de China tiene una extensión de casi 9.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el cuarto país más extenso en superficie terrestre del mundo. Además, es el más poblado, con más de 1.300 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente una quinta parte de toda la humanidad. Este inmenso y poblado territorio alberga una gran variedad de ecosistemas y una gran diversidad étnica. Como es lógico, esta variada y compleja geografía China jugó un papel crucial en el nacimiento, desarrollo y evolución de su milenaria cultura, en la que cabe ver una cierta continuidad desde al menos hace 4.000 años. Comparando el mapa de la China actual con el Imperio Chino en el momento de mayor extensión de su historia, este comprendía más de una docena de espacios naturales claramente diferenciados y aún distinguibles. Entre ellos tenemos en el norte el Xinjiang o Turquestán chino, formado por la depresión de Tarim y las impresionantes cordilleras que lo rodean. Por el norte y el noroeste se extienden las regiones esteparias de Mongolia y Manchuria. Esta está cerrada por sudoeste por cordilleras que interrumpen su comunicación con la península de Corea. Al oeste y al noroeste de la península de Shandong, de media montaña, se extiende la llanura septentrional, que está formada hoy por las provincias de Hebei, buena parte de Henan, al norte de Anhui y el occidente de Shandong, además de los de hoy distritos de Beijing y Tianjin. Estas llanuras limitan al noroeste con la abrupta meseta de Shanxi, mientras que por el oeste se extiende la depresión de Shaanxi, región que se comprende el río Wei y la curva hacia el este del Amarillo, áreas donde se localizaron las capitales más importantes de las primeras dinastías hasta el final del primer milenio a.C. Hacia el oeste y el noroeste se extiende el corredor Gansu y la provincia de Ningxia, al pie del macizo Qinghai, hasta la región de los oasis de la ruta de la seda oriental. Las regiones del sur y sudeste y el sudeste, por su parte, que no se distingue solo por su clima, por un clima mucho más suave, que llega a ser subtropical en el extremo meridional, sino por sus partes características, señas de identidad histórica y culturales, pues adoptaron los modos chinos relativamente tarde. La cuenca inferior del Yangtze, el Yangtze es un río, está limitada al sudoeste por las montañas regiones costeras de Tianyu, Zhejiang y Fujian. ¿Sí? La combinación de las estrechas franjas litorales y de los sistemas fluviales
interiores de estas regiones ofreció la base necesaria para una gran diversidad socioeconómica e hizo que la importancia de esta región fuera en aumento, sobre todo a partir del primer milenio antes de Cristo, en especial en el área que engloba actuales provincias de Hunan, de Jiangxi y Sichuan. Hacia el oeste, más allá de las estrechas gargantas del río Yangtze, en la provincia de Sichuan, se abre la llama por el color de su suelo, Cuenca Roja, que limita el oeste con Tibet y en los últimos extremos con el Himalaya. Las aguas procedentes de las precipitaciones, las aguas procedentes de las precipitaciones que caen sobre las cordilleras que forman frontera chino-tibetana, erosionan la montañosa Yunnan, situada en el sudoeste, y la meseta de Guizhou, que se eleva al este, para fluir después hacia el Guangxi y Guangdong, frente a la que se sitúa en la isla de Hainan, la más grande de la actual China. Esta última zona, junto con el valle del río Wei y la llanura central Sichuan, regiones todas ellas que se benefician de la crecidas del río Amarillo en su curso y que hoy forman parte de su provincia de Henan, de Hebei y de Shanxi. Disculpe. Los picos más altos de China se alzan en el oeste, coronando algunas de las cadenas montañosas, donde nacen los principales ríos del país. Una de ellas, la cordillera de Himalaya, que separa los subcontinentes chino e indio. Tiene su punto más elevado en la cumbre del Everest, que es conocida como el techo del mundo, con sus 8.848 metros de altura, situada en la frontera de China-Nepal. En su vertiente norte se extiende la meseta tibetana, bordeada por cordilleras de Karakorum y Kulum, que se subdivide en varias ramas según avanza hacia el este desde la meseta del Pamir. Las ramas septentrionales de los montes de Kulum bordean la meseta tibetana y la cuenca de Kaidan, una región arenosa y muy pantanosa, plegada de lagos salinos. Esta rama del submonte de Kulum divide la cuenca de los dos grandes ríos, lo que es el río Amarillo y el río Yangtze, que es todo esto que de aquí nace el río Amarillo. Del norte al sur, la primera es definida por la zona de influencia del río de Huanghe, o río Amarillo, en ilusión al color de sus aguas de más de 5.464 kilómetros de longitud, que nace en los montes de Kunlun de la provincia de Qinghai y recorre hacia el este de la provincia de Gansu, hacia acá, girando hacia el norte mientras se dibuja en la forma de un arco de herradura invertida. Después atraviesa los áridos desiertos de Mongolia y de nuevo baja hacia el sur, desviando las provincias de Shanxi y Shaanxi. Finalmente fluye hacia el este y acaba su viaje en el océano tras atravesar las provincias de tras atravesar las provincias de Shanxi y Jiangxi. Finalmente fluye hacia el este, pues, atravesando así Henan y Shandong. En el idioma chino, las palabras utilizadas para referirnos a cuerpo y a salud son idénticas. Chenti. El primer carácter chen podría indicar conceptos como vida o encarnación, mientras que el segundo carácter, chi,
representa la raíz del ser humano y por lo tanto se refiere a cuerpo, pero más relacionado con la esencia del mismo o su parte material. Este ejemplo trata de ilustrar la naturaleza integrada del cuerpo, vida y salud en un mismo concepto. Los principios y las premisas de la medicina china se extraen directamente de la filosofía tradicional taoísta, que es la escuela del pensamiento más antigua y más singular de China. Los pilares básicos de esta medicina son la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. La mayor premisa de esta teoría es que toda forma del universo es animada gracias a una energía vital, denominada chi. El chi es la sustancia fundamental del organismo y del universo. Un ejemplo puede ser la digestión, en donde se extrae el chi de la comida y lo transporta por todo el organismo. Incluso la respiración, esta extrae el chi del aire hasta los pulmones. Entonces, cuando estas dos formas de chi se reúnen en la sangre, el chi circula como energía vital por los canales energéticos. La medicina tradicional china es fundamentalmente taoísta, en donde Tao es el principio inmutable y eterno, es el origen del universo, el cual se sostiene en un equilibrio fruto de dos fuerzas primordiales que son la energía yang, que denota la actividad, movimiento, la luz y la vida, el fuego y lo masculino. Lo yang en el cuerpo es lo que está en contacto con el exterior, hace referencia a las funciones de los órganos, la cabeza, la piel, los órganos yang y el chi. Los órganos yang transforman y transportan la energía de los alimentos, los líquidos orgánicos y la respiración, mientras que la energía yin denota profundidad, tranquilidad, oscuridad, relacionándose con la luna, la noche y el lado femenino, y los movimientos tranquilos. Lo yin se refiere a las estructuras físicas, el cuerpo, lo que está en el interior, los órganos yin, la sangre, los líquidos orgánicos y la nutrición. Los órganos yin almacenan esencias puras que resultan de la transformación y el transporte que llevan a cabo los órganos yang. Estas fuerzas son capaces de modificar los 5 elementos, que son otro pilar fundamental en esta medicina, del cual está hecho el universo. Ellos son el agua, la tierra, el fuego, la madera y el metal. Estas representan las 5 fases distintas del chi. El fuego se relaciona con la energía en ascensión, la luz y el verano. La tierra con el movimiento circular y por consiguiente con los cambios del ciclo. El metal con el movimiento hacia adentro y la estación otoñal. El agua con la energía descendiente representada en el invierno. Y la madera con el movimiento hacia afuera y es la energía que aparece en primavera. Estas son solo asociaciones según el movimiento y las estaciones naturales. Ellas a su vez están en constante interacción, para así llegar a un equilibrio. La madera genera el fuego genera tierra, la tierra genera el metal genera el agua genera la madera. Así como se generan, también se inhiben. La madera cubre la tierra, el fuego funde el metal, la tierra absorbe el agua, el metal corta la madera y el agua apaga el fuego. Asimismo, en medicina, cada uno de estos elementos están relacionados con el cuerpo y con los órganos yin y con los órganos yang. Esta concepción cosmológica determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura del equilibrio y en el enfoque de su tratamiento en una recuperación de este equilibrio fundamental. Hay que tener claro que la medicina tradicional china se considera al cuerpo como un todo y atribuye la enfermedad al desequilibrio entre los diferentes elementos del mismo, por lo que su tratamiento, más que destinado a la curación de un síntoma en concreto, se enfoca al restablecimiento de un equilibrio corporal, enfatizando la necesidad de llevar una vida sana, la nutrición, la relajación y los ejercicios respiratorios. Su punto de partida es un dogma fundamental. La existencia individual del ser humano resulta inseparable de la vida cósmica total, y justamente en esa relación, ser humano-universo, es donde se juega el estado de salud de cada individuo. La salud y la enfermedad son concebidas en términos energéticos, relacionales e integrales, que solo integrando de manera positiva y adecuadamente las energías con el ambiente y con el mundo exterior, el ser humano estará sano. Y ser sano es, desde esta perspectiva, no sufrir enfermedad alguna y ser feliz, ya que el énfasis de esta filosofía está puesto en el paciente y no en la enfermedad. La medicina tradicional china es un sistema médico oriental complejo, estructurado en técnicas y conocimientos que cuenta con una serie de estrategias estandarizadas
que permiten el adecuado diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades tanto físicas como mentales. Sus terapéuticas se enfocan en aprovechar y armonizar la energía en desequilibrio, manteniendo o recuperando los procesos homeostáticos del individuo, para así evitar la aparición de la enfermedad, mientras que el paradigma occidental se centra básicamente en el tratamiento de la enfermedad. Contempla además que la enfermedad aparece cuando el hombre no está en contacto con el universo o su entorno, tal y como lo dicen los libros más importantes de la cultura china, el libro de los cambios y el libro del Tao, los cuales explican que una persona está compuesta por 5 elementos básicos y que existe una relación directa entre lo que está dentro de él, físico, mental, emocional y espiritual, y lo que le rodea, otros individuos y la naturaleza. De este modo, los problemas o desbalances en algún elemento generarán un cambio positivo o negativo en el resto. La medicina tradicional china, además, se basa en lo que se denomina qi, que significa energía vital del universo y de todos los organismos vivos. Existen diferentes tipos de qi o energías, están el yin y el yang, y un sistema de canales o meridianos que recorren todo el cuerpo en diversas direcciones. Conectan entre sí a todas las partes del cuerpo y regulan su funcionamiento. Además, cuentan con una serie de entradas o intersecciones denominados acupuntos, que son a través de los cuales se realiza la acupuntura, sobre la que se hablará más adelante. Para comprender la complejidad de la medicina tradicional china, es necesario tomar en cuenta la teoría de los 5 elementos, donde se relacionan los elementos con las emociones, órganos, sabores y estaciones, tal y como se observa en la tabla. El elemento fuego se relaciona con la alegría, el corazón, el intestino delgado, el sabor amargo y la estación de verano. Si está en desequilibrio, aparece la apatía y el aburrimiento. El elemento tierra se relaciona con la preocupación y la obsesión, el vaso, el estómago y el páncreas, con el sabor dulce y con la interestación. Cuando está equilibrado, da paso al buen humor y a la acción. El elemento metal se relaciona con la tristeza y la melancolía, con el pulmón, el intestino grueso, el sabor picante, la estación de otoño, y si está en desequilibrio puede conducir al apego y a la envidia. El elemento agua se relaciona con el miedo y la conmoción, con los riñones, el sabor salado, la estación de invierno, y se equilibra con la confianza. El elemento madera se relaciona con el enfado y la ira, el hígado y la vesícula biliar, con el sabor agrio, la estación de primavera, y se puede equilibrar con paciencia y tolerancia. En cuanto al diagnóstico, la medicina tradicional china cuenta con 4 métodos principales: la inspección del cuerpo en general, en especial la lengua, la auscultación u olfacción de voz, palabra, aliento y olor corporal, la investigación de la historia del paciente en los niveles físico, mental, emocional, espiritual y relacional, y la palpación de inflamaciones y del pulso. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento puede llevarse a cabo por medio de dietas específicas, la acupuntura o la herbolaria, siendo estos dos últimos los más comúnmente usados. El aporte más significativo de la medicina tradicional china es el tratamiento preventivo, que se basa en nutrir la vida y la edificación de la salud, pues el tratar de eliminar los riesgos de enfermedad prioriza la prevención y disminuye costos e impacto de la enfermedad cuando ésta aparece. Incluso la prevención de enfermedades es fundamental para su servicio de salud pública, pues a pesar de tener asentado el 25% de la población mundial, solo gasta el 1.2% del gasto mundial de salud. Modalidades terapéuticas. Dietoterapia. Es la técnica que aborda la prevención o curación de enfermedades mediante una dieta alimenticia influenciada por el yin-yang y los 5 elementos de la naturaleza, con la finalidad de aumentar la vitalidad y favorecer la longevidad a través del calentador medio, que corresponden al estómago y el vaso, que transforman el alimento extrayéndole el qi, dirigiéndolo hacia el hígado y el riñón. Se clasifican los alimentos según su naturaleza yin-yang, que admite 5 grados de temperatura: frío, fresco, neutro, templado y caliente.
según el sabor que corresponde a los elementos y su relación con los órganos. El picante se relaciona con el metal, que a su vez influencia al pulmón. El dulce a la tierra, que influencia al vaso y el estómago. El ácido a la madera, que influencia al hígado. El amargo al fuego, que se corresponde con el corazón, y el salado al agua, que se corresponde con el riñón. También se clasifican los alimentos según la dirección, que puede ser ascendente, descendente, exteriorizante e interiorizante. La acupuntura. El término acupuntura se deriva del latín acus, aguja, y puntura, que es puncionar, es decir, es el método para curar mediante la punción de agujas en el cuerpo, visualizando al ser humano como un microcosmo por donde circula la energía a través de los meridianos donde están situados los puntos de punción, en donde se coloca la aguja para que fluya y se active el chi o la energía vital. Su origen se remonta al siglo III a.C., donde aparece por primera vez en el libro Neichin, siendo atribuida al emperador Huangdi. En la primera parte del libro se describe la semiología y la clínica, y en la segunda la utilización de las agujas y las moxas. En el transcurso de los años, tanto la acupuntura como otras modalidades terapéuticas evolucionan y se van perfeccionando. La moxibustión es la técnica que consiste en colocar calor sobre los puntos de energía, quemando moxas u otras sustancias medicinales en forma de cono o varilla, aprovechando de esta forma su propiedad terapéutica, con el objetivo de sanar o equilibrar las funciones fisiológicas. Puede combinarse con la acupuntura para potenciar su poder sanador. Entre otras modalidades terapéuticas tenemos la iatroquímica, que es una rama de la ciencia que enlaza la química y la medicina, considerada como la precursora de la farmacología moderna y de la bioquímica. En la historia china tenemos que en el año 133 a.C. se empieza a hablar de la producción de oro artificial. La conexión entre el oro y los elixires viene de la mano de Li Shaochun. En este momento se pensaba que el oro otorgaba inmortalidad, ya que era el único de los metales que no sufría corrosión. Para el año 142 después de Cristo se hace el primer libro sobre este tema. En el año 848 después de Cristo se creó el primer libro sobre química acerca de drogas vegetales como antídotos de elixires venenosos que contenían metales pesados. Y para el siglo XVI, Paracelso rompe el nexo que construyó Li Shaochun y dice que lo que incumbe a la alquimia no es hacer oro sino medicinas, de donde surge la iatroquímica como la química aplicada a la medicina. En la medicina china se consideraban dos vertientes, el elixir externo o Huaitan y el elixir interno o Neitan. El externo utilizaba preparados de longevidad hechos a partir de metales y otras sustancias inorgánicas, así como de productos animales y vegetales. Y el interno utilizaba la meditación, la respiración, la gimnasia, la fototerapia y la sexualidad. La mayoría apoyaba el Neitan, hasta que surgió un movimiento iatroquímico chino, en donde utilizan métodos alquimistas de Huaitan, y gracias a esto estudiaron la orina, la sometieron a evaporaciones, calentamientos, precipitaciones, y lograron la mezcla de hormonas sexuales esteroideas cristalinas que se empleaban en los mismos casos que se prescriben el día de hoy. A esto se le podría llamar el máximo logro de la bioquímica en su etapa prenatal. La fitoterapia consiste en tomar decocciones medicinales preparadas con recetas de plantas, minerales, animales y otras sustancias. Estas también se pueden presentar como píldoras grandes, comprimidos, polvos y tinturas. En la farmacopedia china tenemos plantas yin y yang. Las yin son plantas frías, las que se utilizan para dispersión, drenaje, adormecimiento y en general para enfriar el cuerpo. Y las yang son plantas calientes, se utilizan para tonificar, estimular, beneficiar las secreciones y acelerar las reacciones del cuerpo, y estas calientan. La importancia de conocer la fitoterapia radica en que la industria farmacéutica moderna tiene su origen en los remedios realizados a partir de plantas, y la medicina china tradicional es por excelencia la medicina en este arte. Está desarrollado aproximadamente 20.000 hierbas medicinales. Gracias al éxito alcanzado en Oriente, empiezan a hacer investigaciones químicas y farmacéuticas de los productos herbarios. El resultado más acertado de esta estrategia fue la Artemisa annua.
Esta ha sido utilizada en China por más de 2000 años y es un medicamento antimalárico que resuelve el problema de las resistencias a las quininas y sus derivados. Se hicieron estudios en los que se confirmó la cura del 98% de sus pacientes y lograron descubrir su mecanismo de acción. Posteriormente se industrializaron los derivados más eficaces, que son artemisina y artemeter. Dentro de la cirugía tenemos que en el año 200 después de Cristo hubo un cirujano que fue famoso por siglos, de nombre Hua To. A este se le atribuye la introducción de métodos anestésicos, se destacó por su singular destreza en la acupuntura y la práctica de incisiones abdominales. También tenemos el aporte de la variolización preventiva, en la cual se utilizaba la costra seca de una pústula variólica. Esta era pulverizada y el polvo resultante se introducía en la nariz, ya fuese de forma directa o por un tubo de bambú, como se muestra en la imagen. Por último, entre la medicina y la cirugía tenemos la acupuntura. Esta ya fue mencionada y se utiliza para restaurar el equilibrio entre el yin y el yang. Celebridades de la medicina china. La medicina tradicional china, medicina ancestral, originada en la antigua China, ha perdurado y ha evolucionado a lo largo de la historia. La medicina china tiene 3000 años de historia. La mayor premisa de la teoría medicinal china es que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital denominada qi. Esta medicina está basada fundamentalmente en la teoría taoísta y en sus principios cosmológicos. No mucho se sabe de sus orígenes, pero sí que está fuertemente marcada por 3 figuras legendarias, 3 emperadores míticos. Fuxi, el autor de Jinlin o el libro de las mutaciones, generalmente considerado el libro chino más antiguo. Shenong, el padre de la agricultura y de la fitoterapia. A él se le atribuye el primer Bencao o Tratado de las Materias Medicinales, en el que se exponen los efectos de 365 fármacos personalmente comprobados por él. Huang Di, el emperador amarillo, autor de la obra más representativa de la medicina tradicional china, las Neixing o Neixi Shongwen. El emperador chino reside con un gran compendio médico, Neixing. Es transmitido y enseñado moralmente durante muchos siglos, pilar de la medicina tradicional china en los 4 milenios siguientes. Xun Yuyi, a partir de sus experiencias y de sus observaciones a través de la anamnesis, examen clínico, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, reconoció diferentes patologías como cirrosis hepática, hernia estrangulada, lumbago traumático, absceso peritoneal, gota, parálisis progresiva, hemoptisis, entre otras. Shan Shongjin, el apodado inventor de la sintomatología y de la terapéutica china, se le considera el Hipócrates chino y describió por primera vez muchas enfermedades y educó a sus alumnos sobre las mismas, entre ellas el cáncer de estómago, los aneurismas, el reumatismo, y escribió en el siglo III a.C. el clásico tratado El tifus y otras fiebres. Yuan Fumi, autor de Shen Yun Ji Ping, es un clásico sobre la acupuntura y la primera obra de divulgación de la medicina china. Las dinastías Sui y Tang. En esta época hay descripciones muy precisas de nombres de enfermedades como la lepra, viruela, sarampión, sarna, disentería, cólera, enfermedades carenciales como beriberi, raquitismo, enfermedades venéreas, tuberculosis, adenopatía cervical, diabetes y tumores. Qian Yi fue el importantísimo pediatra chino, especialista en las enfermedades infecciosas como varicela, sarampión, escarlatina y la viruela. Se describen textos de medicina como Neixing. El libro Neixing es el texto más antiguo de la acupuntura, escrito entre los años 475 a.C. y el año 23 después de Cristo. Esta obra resume el conocimiento médico de aquella época y contiene de manera importante los tratamientos de acupuntura y moxibustión. Se puede decir que el texto Neixing sienta las bases de todos los libros posteriores de acupuntura.
Mai Jin o Tratado del Pulso, una obra muy influyente en los pulsólogos de los siglos XVII y XVIII. Continuando con el seminario. Carácter científico de la medicina china tradicional. La medicina china tradicional nació hace más de 2000 años. Se encuentra fundamentada en el teoísmo y su fin es el restablecimiento de un equilibrio entre la totalidad del organismo y de este con el universo, promoviendo un acercamiento holístico. Sus terapéuticas se enfocan en aprovechar y armonizar la energía que está en desequilibrio, manteniendo o recuperando los procesos homeostáticos del individuo para evitar así la aparición de las enfermedades en este, mientras que el paradigma occidental se centra básicamente en el tratamiento de estas enfermedades. Es por esto que en la actualidad cobra bastante importancia la medicina china tradicional como una práctica cuya seguridad y efectividad ha sido comprobada, lo que demostró que los efectos adversos son muy poco frecuentes. La medicina china tiene sus cimientos en el teoísmo, por ello la verdadera comprensión implica un profundo conocimiento de la filosofía china. Desde su fundamento filosófico se observa el impacto que tiene una unidad sobre otra, es decir, que la forma como está estructurada puede predecir no solo lo que está afectando, sino lo que puede afectar. Este análisis, en otras palabras, sería que no es más que un principio divino y único de prevención. He aquí la diferencia con el concepto occidental de la medicina y salud. Por ende, la medicina china tradicional se concibe como la forma más clara de una ciencia preventiva. El famoso dicho chino que reza: el médico superior trata la enfermedad antes que se produzca, tiene una complejidad absoluta en la práctica diaria de las terapéuticas tradicionales, pues este principio, que siempre ha estado presente en la medicina china tradicional, involucra la correcta prescripción de una intervención de tipo preventiva. Entonces, el aporte de la medicina china tradicional a la prevención de enfermedades puede magnificarse en la medida de que se amplíen los estudios y se fundamente aún más su eficacia. Hoy por hoy la literatura científica mundial tiene un amplio porcentaje de revistas especializadas en este tema que confirman su eficacia, pero sus fundamentos apuntan desde siempre a prevenir más que a tratar. Es decir, el carácter científico de la medicina china va más hacia la prevención que hacia el tratamiento. Organización de la praxis médica. La medicina tradicional china se encuentra fundamentada en el taoísmo y su fin es el restablecimiento de un equilibrio entre la totalidad del organismo y de este con el universo, promoviendo un acercamiento holístico. Esta se asienta en la existencia del Qi, lo que se traduce en que todo es energía en sus diferentes patrones de organización y condensación. De esta forma, el ser humano posee dimensión espiritual, mental, emocional y física. Sus terapéuticas se enfocan en aprovechar y armonizar la energía en desequilibrio, manteniendo o recuperando los procesos homeostáticos del individuo para evitar así la aparición de la enfermedad. La fitoterapia, el tuina, la regulación de los hábitos dietéticos, prácticas de Qigong o la maxibustión son otras ramas de la medicina china. Esta puede abordar todo tipo de desequilibrios energéticos. El más habitual, el dolor, aunque también se puede aplicar en ginecología, dolor menstrual, trastornos del estado de ánimo, insomnio, estrés o ansiedad, entre otros. Buenas, mi nombre es Alemán Patricia y yo les voy a hablar acerca de las disciplinas de la medicina china. La enseñanza de la medicina china estuvo siempre confiada a un colegio superior de los médicos. Bajo la dinastía de Han se establecieron los cargos de médicos de la corte que fueron encargados de dar lecciones a los estudiantes de los libros canónicos de la medicina. El emperador Kublai de la dinastía mongólica, que reinó hacia fines del siglo XIII, fue el primero en introducir las verdaderas prescripciones para los exámenes.
y la dinastía de los Ming, que reinó del siglo XIV al XVII, instituyó complicados sistemas de concursos para los estudios de medicina. Por esta época fue fundado el Colegio de Pekín, al que se le confiaba la educación de los médicos de la corte, mientras que los médicos que ejercían la medicina general eran en gran parte empíricos y autodidácticos. La medicina china constituyó un sistema rígidamente cerrado. Era una medicina dogmática, contraria a toda innovación científica y que tenía una ciega fe autoritaria, apoyada en un colosal aparato de erudición pseudocientífica que ahogaba todo germen de iniciativa independiente. La medicina china, con la escritura y otras formas culturales, se extendió principalmente a través de Corea a Japón. La civilización china absorbió casi por completo a la japonesa y por consiguiente a su débil medicina autóctona. Su técnica era también de tipo mágico. El virus se introducía por la ventana nasal izquierda si el paciente era varón y en la derecha si era mujer. Y la forma de vacunar era por medio de una fracción de costra que se introducía directamente en la fosa nasal o bien soplándola con un canuto de bambú. Entonces podemos ver que la medicina china realmente no ha ejercido mucha influencia que sea digna de mención sobre su evolución científica, ya que era una medicina muy dogmática y rígida. La medicina china es la medicina más importante del Oriente y que ha conseguido a lo largo de la historia enfrentarse a continuos logros y avances de la medicina occidental. Sin embargo, no ha perdido su prestigio y fundamento. La medicina china tradicional ha evolucionado a lo largo de la historia. La medicina china antigua está sustentada en la doctrina cosmológica del Yi Qing, principio inmutable y eterno, que puede expresarse en reposo como lo es el yin y en actividad como lo es el yang, relacionado con el equilibrio perfecto. Los chinos consideraban que el hombre y el universo estaban formados por 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. En este entonces el pensamiento médico evoluciona y se separa de la magia, que para el antiguo imperio se escriben textos de medicina como acupuntura, embriología, anatomía, longitud del pulso, y se llega a la conclusión que la salud es consecuencia del equilibrio entre el cuerpo y el universo. Finalmente, la medicina china moderna se corresponde a la dinastía de los Ming. Uno de los grandes aportes de la medicina tradicional china fue la incorporación del método diagnóstico, actualmente también utilizado, basado en la inspección, la auscultación, la investigación y la palpación, para próximamente aplicación del tratamiento. El tratamiento está basado en nutrir la vida y la edificación de la salud. La medicina china contiene dentro de su estructura varias modalidades terapéuticas y también varios representantes o celebridades de la misma. Entre estos podemos mencionar a Fuxi, Shang Shongying y Shen Nong, entre otros. Y dentro de las modalidades terapéuticas podemos encontrar la dietoterapia, que es la técnica que aborda la prevención o curación de enfermedad mediante una dieta alimenticia influenciada por el yin y el yang y los 5 elementos de la naturaleza. La acupuntura, que es el método para curar mediante la punción de agujas en el cuerpo, visualizando al ser humano como un microcosmos por donde circula energía a través de los meridianos. La moxibustión, que es la técnica que consiste en colocar calor sobre los puntos de energía vital. Y la iatroquímica, que es una rama de la ciencia que enlaza la química y la medicina, considerada como la precursora de la farmacología moderna y de la bioquímica, entre otros. Y para finalizar, un dicho de Lao Tse: quien conoce a los demás es sensato. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien vence a otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Quien consigue sus propósitos
es voluntarioso. Quien se contenta con lo que tiene es rico. Quien no abandona su puesto es perseverante. Y quien no muere ni siquiera con la muerte posee la vida.